¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos al resumen de noticias de hoy, 27 de agosto del año 2019. Vamos con la información. El partido político Fuerza Popular se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre las órdenes de allanamientos en los domicilios vinculados a la organización fujimorista. La solicitud fue realizada por el Ministerio Público y validada por el Poder Judicial. A su turno, Fuerza Popular expresó en su comunicado una voz de protesta por supuesto atropello. En el comunicado señalan que Fuerza Popular protesta enfáticamente ante la nueva maniobra de persecución política ordenada por representantes del Ministerio Público, mediante la figura de un allanamiento de 2 inmuebles en Santiago de Surco y Miraflores. La Comisión de Constitución del Congreso invitó este martes al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y al titular del Ministerio de Justicia, Vicente Ceballos, para que expongan sus alcances acerca del proyecto de reforma constitucional que propone el adelanto de elecciones para el 2020. Según el oficio de invitación que fue firmado por la titular del mencionado grupo de trabajo, Rosa Bartra, los ministros participarán en una sesión extraordinaria que se realizará este miércoles 4 de septiembre a las 4:30 de la tarde. Casi un mes después de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciara su propuesta, el Congreso iniciará su debate, tal y como era el pedido del primer ministro, quien en reiteradas ocasiones exhortó al Parlamento a priorizar el proyecto presentado. El 46 Juzgado Penal de la Corte Suprema de Justicia de Lima ordenó 15 días de impedimento de salida del país para el abogado Adolfo Bazán, quien es investigado por los delitos de tocamientos, actos de connotación sexual. Esta mañana, Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa señaló que el titular del Congreso de la República, Pedro Olechea, ha recogido el discurso fujimorista. Pero resulta que la única entidad del Estado que puede reformar la Constitución, ¿cuál es? El Congreso. Nadie más. Toda reforma constitucional pasa por el Congreso. En eso sí, no tienen competencia otras entidades del Estado. El Poder Ejecutivo no puede reformar la Constitución. El Poder Judicial no puede reformar la Constitución. Solo lo puede hacer el Congreso. Y en eso, en lo que tienen competencia exclusiva, el señor Olechea no tiene tiempo. Está muy ocupado haciendo cosas que no le competen. Es muy extraño este discurso. El mensaje del Ejecutivo es, ¿sabes qué? No nos interesa. El mensaje es político. Estamos al lado de los trabajadores, de los que sufren la inseguridad, de los que piden la reconstrucción del norte. ¿A qué se parece ese discurso político? Al discurso del fujimorismo de los últimos 2 años. El señor Olechea ha recogido el discurso fujimorista. Solo le faltó los 500 millones en consultorías y ya estábamos. Hay que hacer un paréntesis ahí. De nuevo han empezado con la cantaleta de Chinchero y los 500 millones en consultorías. Quiero avisarle a los señores trolls del fujimorismo que tienen que ser un poquito más creativos, ¿ya? Vamos a explicar lo de las consultorías. La palabra consultoría es como la palabra lobby, es una mala palabra. La gente piensa que una consultoría es que tú llamas, no sé, a un cura para que escuche tus pecados, ¿no? Y después te diga, yo te absuelvo, y le pagas $1 millón. Más o menos esa es la idea, ¿no? Es un señor que viene y al cual le consultas algo, y por su consulta verbal le pagas millones. Eso es un disparate. A ver, empecemos desde el principio. Para hacer una carretera, para hacer una posta chiquitita, tengo que contratar un estudio de suelos, ¿no es cierto? Porque no la puedo construir sobre la arena. Ya, el estudio de suelos, ¿qué es? Es una consultoría. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene, ¿no es cierto?, para cada posta un ingeniero de suelos. Hay que contratar el estudio. Ese estudio, para levantar la obra pública de ingeniería, de suelos, de estructuras sanitarias, de lo que se necesite, eso es consultoría. En cada obra pública. Y son miles de pequeñas obras en todo el país que necesitan estudios previos. Todos los estudios previos van al rubro, en el presupuesto nacional, consultoría. ¿Por qué? Porque son estudios tercerizados. El Estado no tiene, y no tiene por qué tener, para cada lugar del Perú,
¿no es cierto? Un ingeniero de suelos contrata al que está ahí en el sitio y que le va a hacer el estudio. Así de simple. Y hay consultoría en todo. Yo quiero tener un plan de medios para mi ministerio porque quiero llegar a la gente más pobre, de tal edad, que no hable castellano y que además esté en extrema pobreza, ¿no? ¿Dónde puedo poner la publicidad? Haces un plan de medios, contratas a un experto en comunicación y te dice, mira, en esta zona tienes que poner en tal sitio tantos minutos tu comercial para que los niños vayan a vacunarse. Eso es una consultoría. ¿Por qué? Porque el ministerio no tiene cómo saber por sí solo dónde va a ser más efectiva la publicidad que ponga. Eso se tiene que pagar, pues. Entonces, la palabra consultoría, el fujimorismo la quiere convertir en una mala palabra para que atacar al gobierno por contratar lo que es propio de la contratación pública. Es ridículo completamente. Hay días que uno se levanta y dice, ¿por qué tenemos que debatir estupideces? Yo le decía ayer a Marisa Grada algo que decía el padre Lancier. La racionalidad del bien se entiende. La racionalidad de la maldad también. La maldad tiene una racionalidad, hacer daño. Eso tiene una racionalidad. Lo que no se entiende es la racionalidad de la estupidez. La estupidez no tiene racionalidad. Entonces no podemos discutir estupideces todo el día. El exministro de Defensa, Jorge Nieto, analizó los límites que tiene el presidente Martín Vizcarra y el titular del Congreso, Pedro Olechea, en esta crisis política. ¿Qué podría ofrecer el señor Olechea que interese al Ejecutivo en materia de los temas planteados por el presidente? Lo primero sería el Congreso, que sí le compete eso, no va a blindar más a personas con acusaciones constitucionales. Porque ese es el punto, o sea, de eso no dijo nada el señor Olechea. Y es clarísimo que las acusaciones contra Inostroza, como parte de una organización criminal vacía, porque los miembros del Consejo Nacional de Magistratura están protegidos, el señor Chávarri, el señor Tomás Gálvez, el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, todos esos han sido protegidos por el Congreso. Olechea no puede ofrecer eso porque no tiene la representación del fujimorismo. Tiene los votos del fujimorismo para ser presidente del Congreso, pero yo dudo que pueda decir, mira, a partir de ahora todos los temas de corrupción se van al Poder Judicial, nosotros no los vamos a ver. Todo se levanta. Eso no lo puede ofrecer. ¿Cuáles son los límites de ambos conversadores? Claro. El límite que tiene el presidente se lo pone, como decía en otra conversación, su bancada. ¿Y quién es su bancada? La opinión pública. Ah, bueno, ya. Y la opinión pública le dice, en más o menos 80%, queremos elecciones nuevas, queremos que se vayan, de una vez resolvamos este asunto. Entonces, ese es su límite. Es muy difícil para un líder político, cualquier líder político, tener una opinión mandatoria del soberano en 80% y hacer caso omiso. Claro. ¿Cuál es el límite del señor Olechea, de Pedro? El límite de Olechea es la voluntad también su bancada. No, la voluntad de Keiko Fujimori. Bueno, su bancada, pues, vamos a ponerlo más lato, ¿no? Su bancada, o sea, aquellos que le dieron los votos para ungirlo como presidente, o una parte de ellos que son los que tienen, digamos, más directamente el vínculo con su comportamiento como presidente. Y en ese contexto, ¿qué márgenes tiene él? Tiene que pensar que es una bancada mayoritaria de un Congreso de 10% de aprobación. O sea, es muy débil. Claro. En realidad es muy débil. Tú me preguntabas la dinámica de la parte del gobierno con PPK. Es exactamente la misma que la del gobierno con Martín. Tenemos una situación en la cual un ejecutivo estructuralmente frágil, cada vez que interpela y apela a la sociedad con causas justas, se vuelve potente. Claro. Y a la inversa, tenemos un Congreso, una mayoría congresal estructuralmente muy poderosa, que sin embargo cada vez que quiere hacer lo que quiere hacer, no puede hacerlo porque al frente se le pone la sociedad que le dice no, eso no. Y entonces esa ha sido la dinámica de estos 3 años prácticamente. Bueno, volvamos al tema. ¿Qué márgenes tiene Pedro para poder avanzar, por ejemplo, en situaciones o en medidas como las que tú mencionas? Yo creo que tiene mucho margen. El ejemplo es su antecesor.
Su antecesor es elegido por la misma correlación prácticamente, pero la manera en la que gestiona la presidencia del Congreso lo hace finalmente tener un comportamiento muy distinto de lo que se esperaba, ¿no? Yo no estoy animando a que Olaechea haga lo que hizo su antecesor, entre otras cosas porque creo que el señor Olaechea no lo haría. No tiene ese margen de juego. Pero sí creo que él puede tener un margen de juego, de modo que en esa reunión lo que vamos a ver es la estatura de los conversadores. Política, claro, no física. Lo que el caso de Olaechea prueba es que en realidad, en su caso particular, hubiera podido ser ministro de cualquiera de los dos ganadores de las elecciones del 2016. Bueno, Rosa María. Como medio gabinete de Kuczynski. Rosa María. Probablemente usted no, pero el resto sí. La paradoja de la situación es que en la elección del presidente del Congreso, el candidato del gobierno fue elegido por el principal partido de oposición. Claro. Y el candidato de la oposición fue elegido por el partido de gobierno. Es parte de la dilución de los lazos políticos y de la manera en la cual los individuos están primando más que las colectividades. Por tanto, en esa reunión hay dos individuos. Y vamos a ver si su estatura física es de la talla de su estatura política. Pero los dos son bien altos, ¿eh? Por eso, esperemos que su estatura física se exprese también como estatura política. Y hasta aquí la información en Radio Santa Rosa. No olviden compartir todas estas noticias a través de las redes sociales de esta emisora. Conmigo será hasta mañana.